Estamos de vuelta ya en su informativo Cuenca en directo. Siempre un placer tener en nuestro espacio de entrevistas a la gobernadora de la provincia de La Suay. Se encuentra ya con nosotros María Augusta Muñoz. Bienvenida, señora gobernadora. Un placer que esté acá con temas que en realidad nos preocupan un poquito a los ciudadanos. Hemos visto en el primer bloque de este informativo que sectores empresariales, productivos, turísticos de la ciudad están unidos en un plantón, en una protesta a las afueras del aeropuerto por la situación de TAME con esta suspensión de vuelos que inquieta al sector industrial, comercial, como lo habríamos dicho, que también ha sido preocupación por parte de las autoridades. Días atrás ustedes hicieron una rueda de prensa con autoridades locales y nacionales también, en los que obviamente se está pidiendo a la empresa TAME que se dé explicaciones. ¿Cuál es la decisión a tomar sobre esto? Gracias, muy buenas tardes. Un saludo a quienes nos siguen por este medio. En primer lugar, creo que es preciso aclarar que nosotros no hemos hecho ninguna rueda de prensa para exigir este tema, más bien lo que hicimos fue una rueda de prensa para informar los resultados del plan de contingencia aprobado para el feriado de Semana Santa y Fundación. Ahí se abordaron los temas. Fuimos consultados porque existió efectivamente durante este fin de semana un comunicado por parte de la empresa TAME sobre la suspensión, y aquí quiero ser enfática, temporal de la frecuencia. ¿Serían 60 días? Sí, es lo que se ha manifestado. Perdón, Cuenca, Guayaquil, Cuenca. Sí, lo que yo indicaba en esa oportunidad es que necesitamos conocer cuál es el lapso por el cual va a estar suspendida la frecuencia y a qué causa obedece esta situación. Hemos tenido una coordinación tanto como con el gerente como con el señor presidente del directorio de la empresa TAME, y lo que nos manifiestan es que por la seguridad de las operaciones y por las condiciones mismas de las aeronaves se debe realizar un mantenimiento de ciertas aeronaves de la empresa. Esto ha hecho que en forma previa se haga una notificación a la autoridad competente para suspender por un periodo de hasta 60 días, esperamos que sea menos, pero es hasta 60 días, hasta que se pueda contar nuevamente con estas aeronaves. Pero creo Esto no tendría nada que ver, señora gobernadora, con el tema de los vuelos que supuestamente hacia la ciudad de Guayaquil, de Cuenca a Guayaquil, de Guayaquil a Cuenca, no tienen mucha salida porque no existen muchos ciudadanos que vayan. ¿Esto también tiene que ver? Creo que sí, precisamente iba hacia eso. Creo que es fundamental que nosotros no veamos las cosas desde una sola arista. Es necesario saber que en los últimos años lo que ha ocurrido es un cambio en las preferencias, en la modalidad de transporte de la mayor parte de los pasajeros que se movilizan en la ruta entre Cuenca y Guayaquil, predominando el uso de medios terrestres. Esto ha hecho que sí, efectivamente haya una disminución en la demanda de los viajes. Por eso, en forma previa, otras empresas como son LAN, hoy LATAM y Aerogal se hayan retirado de la ruta, y lo que sucede es que en este periodo, además de realizar el mantenimiento preventivo de las aeronaves, es necesario también realizar un análisis técnico que permita que cuando estas aeronaves vengan puedan ser reintegradas al servicio, obviamente, y ajustarse las frecuencias en función de la demanda real efectiva. Esto es lo que nos han manifestado las autoridades de la empresa, y que evidentemente nosotros, al igual que los sectores que han expresado su preocupación, nos corresponde en primer lugar hacer un seguimiento para que se cumplan estos plazos, pero también vale la pena que la ciudadanía esté informada y que no se trata de culpar a tal o cual, o de nombrar un responsable, sino de señalar que en la operación de los aeropuertos, en la frecuencia de los viajes, existen distintos roles. Es fundamental que precisemos nosotros que no solamente depende de la empresa operadora, depende de las facilidades aeroportuarias, de los incentivos que se generen para poder atraer en este caso, hacia la ciudad más vuelos, no de que se retiren, sino que debe haber una gestión conjunta. Ahora, y que también se debe realizar obviamente una promoción, una difusión de los atractivos que se tienen y de cuáles son estos mecanismos de enganche, si cabe el término, para que las rutas se mantengan.
Ahora, una cosa también son los costos que la ciudadanía exige. Si el tema de subsidios de la parte aeroportuaria habría que chequearlo también en una cuenta de Twitter que tiene el concejal Iván Grande, habría mencionado al respecto. Si es que nos enfocamos un poquito en los vuelos, habríamos averiguado nosotros con la Corpac y en realidad el año pasado cerca de 40.700 vuelos se habrían dado en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un número bajo para vuelos, tomando en consideración los costos de la empresa TAME y las deficiencias que ha tenido, porque el servicio de TAME no es de ahora el problema. Lo que se está quejando, no solo pues los sectores productivos, sino los ciudadanos en la calle, es que el problema de TAME es de mucho tiempo atrás. ¿Por qué no acoger a otra empresa que sí quiera dar el servicio de manera completa? Y esto le pregunto haciendo énfasis a algo que se dijo en la primera nota de este informativo, en la que las personas del sector productivo dicen las autoridades gubernamentales, en este caso obviamente la gobernadora de la provincia de la SUAY debe defender a la ciudad, también dejando un poquito la parte política. Es lo que se habría mencionado y en torno a eso le pregunto. Sí, bueno, yo quiero señalar que esto no tiene ningún tinte político, más bien creo que ciertos actores o quienes tratan de hacer vocería en el tema, tratan de manejar políticamente el tema. El costo o la regulación del costo de los derivados de los combustibles ha sido establecida por igual para todo el país mediante un decreto ejecutivo del año 2015. En este sentido, deberíamos nosotros conocer bien la normativa, cuál es la regulación y saber ahí sí que nosotros como país, no solo el sector público, sino el sector privado, tiene el gran reto de dejar de depender de subvenciones, sino que más bien nosotros como política de gobierno a lo que vamos, y este es un criterio que concuerda la mayor parte del sector privado, es hacia una eliminación de aquellos subsidios que no sustentan derechos básicos, derechos fundamentales. Es necesario saber que, por ejemplo, sí se ha mantenido ciertas subvenciones o costos o descuentos para lo que es la gasolina, y en esto se beneficia directamente, por ejemplo, el transporte masivo de personas, para el gas de uso doméstico. Y también vale la pena no mirar solamente una arista, es necesario ver el conjunto aquí. El tema de operaciones aéreas no solamente depende del costo de los combustibles, hay una serie de otros factores como son, por ejemplo, las tasas aeroportuarias, los costos operativos en los que se debe incurrir y sobre los cuales no necesariamente tiene injerencia solamente una empresa operadora. Y otra cosa que quiero enfatizar es que no existe ningún tipo de restricción para que operen otras compañías, más bien allí lo que se debe es promocionar la gestión turística y la gestión de los terminales aéreos para atraer en otras ciudades, por ejemplo, Guayaquil, que también tiene otro tipo de concesión. Lo que se aplican son también una serie de incentivos para que puedan venir las aerolíneas. ¿Qué va a pasar, señora gobernadora, en caso de que a los 60 días la empresa TAME en realidad diga no es temporal la suspensión? Queremos seguir con los viajes hacia la capital de la República, que sin duda son más rentables, pero lo que tiene que ver con Guayaquil está limitado o suspendido. ¿Cuál será ahí pues la determinación de usted como autoridad de la provincia? Bueno, a nosotros como prioridad nos corresponde el beneficio colectivo. Aquí yo sí quiero ser enfático, nosotros estamos hablando de que las empresas públicas tienen que manejar modelos de eficiencia, de calidad en servicio, y a nosotros nos corresponde hacer un seguimiento. En este caso yo lo que he señalado es que la empresa TAME y los directivos y las autoridades y representantes de esta empresa han hecho público, o sea, me han comunicado y me han señalado que se puede hacer público, que en 60 días se puede retomar la ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca. Lo que se va a valorar es cuáles son las condiciones de las frecuencias que pueden hacer para que esto no sea una pérdida. Acordémonos que estamos hablando de plata pública, no se puede subvencionar un servicio que no necesariamente garantiza una necesidad básica. Y aquí vale la pena también que la población sepa que TAME es una empresa que en este momento está buscando una alianza estratégica, posiblemente se venda, y obviamente lo que nosotros queremos hacer es que en esas condiciones se garantice las frecuencias que están funcionando normalmente, es decir, garantizar el servicio para las personas, pero también que hayan condiciones que permitan esa rentabilidad.
¿Qué va a pasar con Cuenca en caso de que obviamente se suspendan estos vuelos y sectores productivos, turísticos? Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, la ciudadanía en la calle también puede ser pocos los turistas que vengan y utilicen ese vuelo, pero en realidad son ingresos porque se mueve y se reactiva la economía de nuestra ciudad. ¿Qué va a pasar de no ser así? Y esto le pregunto porque el sector de la Cámara de Comercio, básicamente, Jaime Moreno habría enfatizado y dice, si es que la empresa TAME va a suspender los vuelos hacia la ciudad de Guayaquil, que lo haga también hacia la capital de la República, y pues lo harán y se verá otra empresa que venga y dé el servicio completo sin problema. Bueno, allí, como dije antes, no existe ningún tipo de restricción. Nosotros manejamos, en este caso, nos regimos por las normas de la Dirección General de Aviación Civil. No existe ningún tipo de restricción para una libre competencia. Aquí yo puedo señalar que, por ejemplo, como Ministerio de Turismo, la propia zonal ha hecho gestiones, ha hecho visitas y contactos con las empresas para que vengan a Cuenca. Habría que preguntarse por qué no han venido, cuáles son las condiciones que no hacen que sea atractiva este tema. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es, lo que nos corresponde es que todos los que tenemos el interés porque existe este servicio hagamos todas las gestiones que sean necesarias para que sea TAME o sea otra operadora pueda garantizar y cubrir las rutas en función de una demanda existente. Muchísimas gracias a la señora gobernadora, gracias por estar junto a nosotros. Nos estaremos viendo en próximos días a ver qué es lo que pasa con esta situación que sin duda mantiene también preocupado no solo al sector turístico productivo, sino como decimos a la ciudadanía, al tema educativo, en fin, y al turismo lógicamente. Gracias por estar junto a nosotros. Vamos a una brevísima pausa publicitaria, tras el corte más en Cuenca en Directo, siga junto a nosotros.